Hola chiquillos, nos reunimos en esta ocasión para realizar la clase de contexto de producción. No pasó nada, se llama el texto con el que vamos a trabajar, por eso el título de la clase. Y hoy vamos a tener como objetivo formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente, analizando una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. En este sentido es súper importante recordar los conceptos. Ustedes ya saben que yo adoro este concepto porque la verdad es que nos va permitiendo identificar las diferentes circunstancias en todo ámbito de cosas. Como dice ahí, el contexto nos permite identificar las circunstancias que rodean una situación o texto y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Nosotros ya hemos visto el contexto en diferentes situaciones, no solamente comunicativas, sino también con respecto a la publicidad, con respecto a los estereotipos, ¿cierto? Hay muchísimas formas de analizar el contexto y pucha, qué importante a propósito de entender por qué las personas actúan así o por qué se comunican de cierta forma, ¿no? Nosotros, no sé si recuerdan, pero siempre yo les pongo el ejemplo de India, cuando le hablo de invitarlo a un asadito. Y claro, acá un 7, ¿cierto? Pero si nos vamos a otro país en donde ese animal es considerado sagrado, de seguro que va a ser una ofensa para las personas que están involucradas en eso. Por lo tanto, esa es la importancia de conocer el contexto, entender de qué manera yo también me puedo desenvolver en cierto lugar, en cierto espacio, en cierta comprensión con el texto en este caso. Además de este concepto, es importante recordar el concepto de contexto de producción. El contexto de producción se refiere a lo mismo que yo les nombraba anteriormente, que tiene que ver con el lugar, momento y grado de formalidad, digamos. Sin embargo, refería específicamente al texto. Dice, nos permite conocer el entorno en el que el autor escribe sus textos, es decir, su realidad. Por eso se llama contexto de producción, en el fondo, contexto en el que fue escrita una obra, ¿cierto? Esto se toma en cuenta a propósito de una serie de variantes, ¿sí? La historia de vida del autor, es decir, la biografía, además los movimientos literarios presentes, el tema que aborda el texto, los valores, la cosmovisión, ¿cierto? Que es la forma de ver el mundo del escritor, los hitos sociales o históricos del momento de la escritura, etcétera. ¿Sí? Nosotros recuerden que hemos visto, por ejemplo, en el caso de El corazón delator, ¿cierto? Con Edgar Allan Poe, y uno se pregunta por qué los textos de este autor en específico son tan sangrientos. Y claro, la otra vez nos poníamos a analizar, ¿cierto?, su biografía y la violencia por la que había transitado durante toda su existencia. Entonces eso nos va dando una pista de por qué los autores escriben de cierta forma, ¿sí? Eso es más o menos una forma de ir analizando el contexto de producción. Por eso siempre yo les digo que el texto y ustedes en el fondo generan un diálogo. Sí, eso es súper importante porque claro, tenemos al texto con su contexto de producción determinado, ¿cierto? Teniendo en cuenta el autor, los momentos históricos, etcétera, todo lo que vimos antes, el mensaje específico, ¿cierto? Que sería la obra. Y además la visión de ustedes, ¿sí? Que es como yo hoy en día voy a entender esa obra. Por eso yo siempre les digo que ustedes están en constante diálogo entre estas cosas, porque yo teniendo en cuenta la realidad de cuando fue escrito y mi propia realidad, naturalmente voy a poder entender de mejor forma el mensaje. Entonces, chicos, la actividad de este día va a ser justamente trabajar con este texto que se llama No pasó nada de Antonio Skármeta. Es un texto que ustedes van a poder identificar de inmediato porque son temáticas que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Este se encuentra en la página 156 y la idea es que puedan leerlo atentamente y analizar cuál es el contexto de producción según lo que explicamos anteriormente.
Como les decía, elegí un texto chileno porque ustedes van a poder identificar de mejor forma los rasgos históricos o culturales. Ya pidan ayuda a sus familias porque de seguro que sus papás o sus abuelos van a entender mucho mejor la realidad y quizás les pueden orientar un poco sobre lo que se vivió en esos años en este país. Así que eso, me lo pueden enviar como siempre al correo o por webclass y cualquier duda, chiquillos, como siempre estoy a su disposición. Que les vaya bien con la actividad.